vamos por detrás, ya no vamos dejando nada. Claro. Es que claro, se produce eso, el choque cultural. El choque cultural que va en un sentido o en otro, porque en algunos países si no dejas propina está muy mal visto y en otros países en cambio dejar propina puede estar considerado negativamente, como comentabas. En España ni una cosa ni la otra. Si la dejas, estupendo, pero si no la dejas no pasa nada. No pasa nada. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario más? Bueno, pues si os parece, vamos a hacer 15 minutillos y un descanso más breve y pasamos ya a la segunda parte sobre creación de algunos vídeos que os voy a mostrar, ¿de acuerdo? He intentado mostraros cómo podríamos utilizar materiales audiovisuales ya creados, tanto de corte humorístico como series, para analizar en nuestras clases de español y trabajar de esta manera el componente pragmático. En esta segunda parte, voy a cerrar un segundito. En esta segunda parte os voy a presentar un mini proyecto de creación de vídeos que hemos llevado a cabo desde el Departamento de Lengua Española de la Universidad. Os sonarán algunas de las caras. Este proyecto de creación de vídeos se llama Microgramática, apuntes de español, y consiste en la elaboración de vídeos muy cortos. Son vídeos, intentamos, o sea, la consigna es que la duración sea de menos de 3 minutos, focalizados ya en aspectos muy concretos, en aspectos pragmático-gramaticales que tienen especial repercusión en la enseñanza de español como lengua extranjera. Se centran en aspectos concretos y tienen muy poca tecnología detrás. En realidad solo hay un PowerPoint, una presentación
PPT que tratamos que sea lo más dinámica posible, porque si bien el presentador, digamos, el profesor, aparece en los minutos iniciales del vídeo, luego este ya se centra solo en lo que es la pantalla. Luego os pondré algún ejemplo. Y estos vídeos que empezamos Álvaro y yo hace ya unos años, hemos pedido ahora un proyecto de innovación docente con nuestro máster de enseñanza de español de la Universidad de Salamanca, el MUSALE, para este curso. Y estos vídeos, este nuevo proyecto, va a empezar a llamarse MicroL, MicroL Apuntes de Español. Así que esperemos que nuestros alumnos nos sigan la estela y continúen esta creación de vídeos con píldoras, nociones gramaticales muy concretas. Estas yo creo que os pueden servir o pueden servir a los alumnos para reforzar aspectos muy concretos que tienen que ver. Os voy a poner ahora algunos ejemplos. En estos vídeos, por ejemplo, aprovechamos para explicar conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con la deixis. Os introduzco rápidamente este concepto. La deixis es un aspecto, uno de los aspectos gramaticales que más relación tienen con la pragmática. ¿Por qué? Porque la función de estos elementos que llamamos deícticos es la de conectar la lengua, la estructura lingüística con el contexto de uso. Los deícticos, como sabréis, son elementos, son partículas, fundamentalmente adverbios y pronombres, que relacionan la lengua y el contexto en el sentido de que nos sirven para establecer una referencia, pero esa referencia varía en función de la situación. Por ejemplo, son elementos deícticos los pronombres personales, pronombres como yo y tú. Yo me hace referencia a mí si soy yo la hablante, pero cambia la referencia si lo utiliza él, por ejemplo. De manera similar, los deícticos decimos que, los demostrativos, ese, aquel, decimos que son también elementos deícticos. Nos sirven para señalar, establecen unas coordenadas que nos sirven para interpretar el discurso, pero su referencia varía en función de quién es el hablante, quién es el interlocutor. Para mí, esto es mi ordenador, este ordenador, para ella será ese ordenador, ¿no? Bien, pues como os decía, lo que hacen los deícticos es proporcionarnos este conjunto de coordenadas alrededor de lo que llamamos el centro deíctico. El centro deíctico es ese lugar que sirve para establecer las coordenadas de orientación del mensaje. El centro deíctico, si no se establece explícitamente, es el hablante. Yo soy la persona sobre la que se establecen las coordenadas que me permiten orientar el mensaje y descifrar su interpretación. Así, los deícticos pertenecen a la gramática, por eso decimos que son elementos gramaticales, pero solo adquieren su significado en un contexto concreto. Así, son deícticos los pronombres personales, los adverbios demostrativos, la flexión verbal también tiene elementos deícticos porque nos sirve para localizar el suceso o el evento que describe el verbo en un tiempo determinado. Y esta es precisamente la función de dichos elementos, anclar en el contexto concreto, señalar los elementos que están presentes en el propio acto de habla, en el propio acto de la enunciación. ¿Y en relación con qué? Pues en relación con el centro deíctico. Un centro que, como ya os he adelantado, si no se dice nada, es que soy yo, aquí y ahora. Y en relación con esas coordenadas se entiende el mensaje. Yo te lo cuento, tenemos ahí varios elementos deícticos, en este caso de persona, el hablante, el oyente y la primera persona y el tiempo presente. Aquí, no allí, ambos elementos, ambos adverbios demostrativos nos indican el lugar. En este caso estamos ejemplificando la deixis de lugar. ¿Cómo interpretaríamos un enunciado de este tipo? Pues en relación con el yo. Aquí es lo que está más cerca de quien habla y allí, en cambio, más lejano.
ahora no luego. En este caso tendríamos un ejemplo de deixis de tiempo expresada a través de los dos adverbios temporales. Bien, hemos distinguido, por tanto, tres tipos de deixis. En primer lugar, la deixis de persona, y con esta que establecemos señalamos los participantes que intervienen en el acto de comunicación. Son elementos deícticos que nos sirven para señalar la persona, los pronombres personales, los posesivos y las desinencias verbales que nos indican persona. Bien, en español la deixis de persona es especialmente importante en el hecho de la explicitación u omisión del sujeto. El español, como sabéis, es una lengua prodrop, eso quiere decir que es una lengua en la que el sujeto puede omitirse, y yo casi diría lo contrario, es una lengua en la que solo en algunas ocasiones explicitamos el sujeto. ¿Por qué? Porque la expresión del sujeto está marcada pragmáticamente. Cuando expresamos el sujeto, crea unos efectos expresivos concretos. ¿Cuáles son estos? El sujeto en español debe ser informativamente relevante. Esto quiere decir que es relevante cuando nos aporta alguna información. Si es un sintagma nominal, típicamente es informativo. Pero si es un pronombre personal, su expresión, como en realidad los pronombres personales lo único que hacen es reiterar informaciones que ya nos proporciona el verbo. Si yo digo canto, ahí el verbo ya nos está proporcionando información de primera persona del singular. De tal manera que si yo digo yo canto, ese yo añade unos efectos pragmáticos. ¿Estos cuáles serían? Bien, aparecen pronombres personales en función de sujeto cuando estos suponen una información novedosa, lo que conocemos como rema. En un enunciado tenemos el tema, que es la información conocida, y el rema, que es la información novedosa. Bien, esta información, cuando el sujeto es una información novedosa, se explicita, o bien cuando es una información novedosa y además enfática, es decir, cuando se trata del foco de la oración. Por ejemplo, eso lo dije yo. Ahí tenemos dos partes desde un punto de vista informativo. Eso lo dije, y eso es una información conocida, compartida. Por eso aparece en primera posición. Eso es lo que denominamos el tema. Estamos hablando de algo, eso lo dije, eso tú y yo lo sabemos, es lo compartido, yo. Y eso es lo novedoso. El hecho de que esa información sea novedosa, por ejemplo, ¿quién dijo eso? Eso lo dije yo. ¿Quién dijo eso? La primera parte está contenida ya en el enunciado interrogativo. Lo realmente informativo es el yo. Esto explica que una secuencia como eso lo dije resultase agramatical en ese contexto, porque no nos aporta precisamente la información novedosa, no nos aporta el rema. ¿Quién dijo eso? Yo dije eso. Fijaos que de nuevo este yo, que además de ser remático, además de ser información novedosa, está realzada, es una información enfática, es foco, responde también a esta pregunta, o sea, constituye la información novedosa, y por eso, como respuesta a quien dijo eso, no podríamos decir dije eso. ¿Os dais cuenta? Bien, utilizamos también pronombres personales explícitos en función de sujeto para expresar un contraste. Son ejemplos como Elsa toma café con leche, pero yo prefiero el café solo. Aquí tenemos una función contrastiva entre el sujeto de la primera oración y el de la coordinada adversativa. Finalmente, hay ocasiones en las que la misión del pronombre personal de sujeto es clarificar el referente. Son casos como Ana dijo que yo no lo tenía que hacer. Ana dijo que yo no lo tenía que hacer. ¿Qué ocurriría aquí si omitiésemos el pronombre de primera persona?
Ana dijo que no lo tenía que hacer. ¿Qué entenderíamos ahí? Eso es. Eso es. Por eso hablamos aquí de clarificar el referente. Porque si omitiésemos aquí este pronombre, entenderíamos que el sujeto de tener que hacer es correferente, se refiere a la misma persona que el sujeto de decir. O sea, que Ana es quien dijo y Ana es quien no lo tenía que hacer. Como esto no es así, utilizamos el pronombre personal también de forma obligatoria. Obligatoria entendida no como gramatical o agramatical, sino como pragmáticamente, si queréis, adecuada. ¿Sí? Bien, efectos de la deixis de persona en la explicitación u omisión del sujeto. ¿Cómo influye en el uso la deixis de lugar? Bien, en primer lugar encontramos deixis en los elementos demostrativos, tanto determinantes como adjetivos, como adverbios, este, ahí. En otro tipo de adverbios, en expresiones de lugar, como delante, a la izquierda, adelante, perdón, a la izquierda. Y contienen también elementos deícticos algunos verbos de movimiento, como por ejemplo ir, venir o llevar y traer. De forma característica, se dice que la deixis de lugar, en español, se expresa a través de un sistema tripartito, es decir, que se divide en tres partes la mención, el señalamiento que podemos hacer a un lugar. Se divide tradicionalmente entre la cercanía, este aquí, la distancia media, ese ahí, y la lejanía, aquel ahí. Otras lenguas, en cambio, tendrían un sistema bipartito, en el que solo se distingue entre lo cercano y lo lejano, this, that, here, there. Ocurre también en el francés, celui-ci, celui-là, etc. Y no obstante, en español hay quien defiende que en realidad esta oposición también sería binaria, entre un espacio marcado y un espacio no marcado. En cualquier caso, ¿qué puede suceder? ¿Qué tipo de interferencia pragmalingüística se puede dar entre aquellas lenguas que tienen un sistema tripartito y un sistema bipartito? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué puede pasar? Lo que sucede es de lo que ya hablamos el primer día, una transferencia. Transferimos el sistema de la L1, con lo cual no utilizamos realmente el sistema tripartito. Por ejemplo, podemos optar por este y ese y olvidarnos de aquel, o por este y aquel y olvidarnos de ese, o ese y aquel. ¿Veis? Trasladamos un sistema bipartito y acomodamos el tripartito del español al sistema bipartito. No sé cómo es este sistema en vuestra lengua, cómo es en árabe. ¿Tenéis tres? Es bipartito. Y en español, ¿tendéis a usar este, ese y aquel? ¿O os quedáis con dos? ¿Es tripartito o bipartito? A veces. Ajá. O sea, eso es muy interesante. Es una variación diafásica, entonces, ¿no? Una acomodación gramatical al registro. Bien. Seguimos con la deixis de lugar. Hemos dicho que aparte del sistema, por ejemplo, de los demostrativos, hay verbos que incorporan elementos con este tipo de deixis. Son casos como ir, venir. Ir describe un movimiento que no se acerca, como sabéis, a la persona que habla. Es decir, elige un movimiento no marcado en relación con el centro deíctico, que hemos dicho que por defecto es el yo. En cambio,
venir describe un movimiento que sí se acerca a la persona que habla, que sí se acerca al centro deíctico. Así, en Andrés, ven un momento, el verbo describe el siguiente recorrido. Andrés, ¿qué diría? Pues ya voy, para describir la misma situación. ¿Por qué? Porque es un movimiento que no tiene relación, que no se acerca al centro deíctico. Sería este mismo movimiento. Bien, finalmente, la deixis de tiempo. Hemos dicho que se manifiesta, además de en adverbios temporales, en la propia sistematización de los tiempos. Como sabéis, los tiempos poseen desinencias verbales que nos permiten situar el hecho o el evento que se describe en un momento concreto. Ese momento concreto lo interpretamos en relación con el ahora, es decir, en relación con el momento de la enunciación. Así, tenemos dos tiempos fundamentales. El presente de indicativo, la forma canto, con el que describimos ¿qué? Acciones o hechos que corresponden con el momento de habla y que se extienden de manera desigual antes o después. Pero que en cualquier caso hay una coincidencia con el momento del habla, total o parcial, pero esa coincidencia necesariamente debe existir, porque así los interpretamos en relación con este momento. Para situar tiempos en el pasado, tenemos un tiempo que se orienta desde el momento de la enunciación, que es la forma canté. Con el pretérito indefinido expresamos hechos anteriores a la hora. Y para hablar de hechos o acciones que tienen lugar en el futuro, es decir, que ocurren con posterioridad a la hora, utilizamos el futuro de indicativo, la forma cantaré. Bien, pues estos son los tres tiempos del español que denominamos tiempos absolutos. ¿Por qué? Porque para interpretarlos tomamos directamente el centro deíctico, tomamos directamente el momento de la enunciación, el ahora. Tiempos absolutos, por tanto, ¿por qué se orientan desde el momento de la enunciación? El resto de los tiempos de indicativo ya no van a ser tiempos absolutos, porque para interpretarlos no lo hacemos desde la hora, sino que tomamos como referencia otro tiempo, otro punto de la línea temporal. Por eso, al resto de los tiempos los denominamos tiempos relativos. Estos tiempos son los que se orientan desde otro punto distinto al momento de la enunciación, desde otro punto de la línea temporal, que sirve como referencia, que sirve como anclaje precisamente para poder interpretar cuándo se localiza la situación o la acción que se describe. Bien, estos conceptos, como veis, son bastante elevados. Nuestra idea con Microgramática Apuntes de Español era ir introduciendo píldoras de estas nociones gramaticales pragmáticas de forma lo más breve y lo más sencilla, vamos a ver, lo más sencilla posible. Son conceptos complejos, pero creíamos que el vídeo es una buena forma de transmitirlos. ¿Por qué? Porque te permite parar, te permite volver atrás, te permite repetirlo las veces que sea necesario. Entonces, os voy a mostrar dos vídeos que utilizamos para transmitir conceptos relacionados con la deixis. En primer lugar, la deixis de lugar. Vamos a ver la diferencia entre ir y venir. Y en segundo lugar, la deixis de tiempo, con un concepto un poco más complejo, como es el de las relaciones que establecen entre sí todos los tiempos del indicativo, lo que llamé los tiempos, el mapa de los tiempos de indicativo.
Hola, soy Álvaro Recio y hoy vamos a ver la diferencia fundamental entre ir y venir. Ir se usa para expresar un movimiento que no se acerca a la persona que habla, el yo. Por ejemplo, en voy a Madrid todos los meses, no hay ningún movimiento hacia el yo. No es necesario que el movimiento se aleje del yo. Si estoy en Salamanca, digo, Manu vive en Sevilla y va a Madrid todos los meses. Lo importante es que el movimiento no se dirige hacia el hablante. En cambio, venir se usa para expresar un movimiento que sí se acerca a la persona que habla, es decir, un movimiento hacia el yo. Por ejemplo, en viene a mi casa todos los días, sí hay un movimiento hacia el hablante. Si estoy en Salamanca, digo, Manu viene a Salamanca este fin de semana, porque el movimiento es hacia el yo. Como veis, este es fácil y luego el otro no es tan fácil. Bueno, como veis, la tecnología que hay detrás es una presentación de PowerPoint. La última versión ya te permite grabarte a ti mismo. Entonces, esto creo que lo podéis hacer cualquiera, ¿no? A ver qué tal sale, nos quedamos a hacer con nuestros alumnos, pero la tecnología detrás de verdad que es la misma. En estos vídeos cortos tenemos que tomar la decisión de si vamos a salir todo el rato explicando, es decir, si vamos a tener una figura de busto parlante que acompañe a la presentación de PowerPoint o si no la vamos a tener. Mi recomendación es que si el PowerPoint, como en nuestros casos, tiene muchos efectos, es mejor que la persona no aparezca para que nos podamos centrar en la presentación. Si los PowerPoint son texto plano, porque no nos gustan los efectos o porque tenemos otro estilo de comunicar, lo mejor es que la imagen de texto plano vaya acompañada del busto parlante, que no sea solo la locución, porque estos vídeos si no son más aburridos. De esa manera, quien ve el vídeo puede fijarse en el busto parlante, en la cara de la persona, puede mirar la pantalla. Bien, os voy a poner el mío, que es un poco más difícil. Este es el mapa del indicativo. Hola, soy Álvaro Recio y hoy vamos a ver la diferencia fundamental. Hola, soy Carmela Tomé y hoy os voy a hablar de los tiempos de indicativo, más concretamente de las relaciones que guardan entre sí. En sus valores primarios, los tiempos verbales permiten localizar los eventos en el presente, en el pasado o en el futuro. En el momento de habla, en el ahora, se localiza la forma canto y con respecto a ella se enfoca he cantado, con la que se expresa anterioridad, como en este ejemplo. Cuando llego, los niños ya han cenado. Con esta frase expresamos que la cena de los niños es anterior a mi llegada. Para expresar acciones posteriores al momento del habla, usamos la forma cantaré, el futuro simple. Y con respecto a esta forma, se sitúa habré cantado, con la que expresamos anterioridad en el futuro, como en el ejemplo, a las 12 los niños ya habrán cenado y estarán dormidos. Aquí, cenar se presenta como una acción futura, anterior al hecho, también futuro, de estar dormidos. Canté sirve para hablar de hechos pasados y desconectados del momento del habla. Con respecto a esta forma, se sitúa cantaba, con la que expresamos simultaneidad. También había cantado, con la que se expresa anterioridad, como en este ejemplo. Cuando llegué, los niños ya habían cenado y estaban dormidos. En este caso, en el que se habla de una situación pasada, la acción de llegar es simultánea al hecho de estar dormidos y cenar es anterior a ambas. También en el pasado se usa la forma cantaría para expresar hechos posteriores con respecto a canté.
y a su vez cantaría, sirve para situar los hechos expresados con habría cantado, que expresa anterioridad. En dijo que a las 12 los niños ya habrían cenado y estarían dormidos expresa un hecho futuro con respecto a dijo, que es una acción pasada, y habrían cenado expresa una acción anterior a la de estar dormidos. Bien, este es más difícil, ¿no? En este vídeo se explican todas las relaciones que guardan entre sí los tiempos del indicativo, y la parte buena es esa, que lo puedes ver todas las veces que necesites. ¿Se ha entendido la idea? Bien, pues vamos a seguir con algunos aspectos gramático-pragmáticos de esos que les hemos propuesto a nuestros alumnos que creen vídeos. Y lo primero que os voy a proponer es que hagamos una pequeña actividad para ver si somos capaces de ver cómo funcionan estos elementos, o sea, la parte teórica del vídeo, porque es lo primero que tenemos que hacer, encontrar el aspecto concreto, ver cómo lo explicamos y después ya creamos la explicación. Dice, une con una flecha la intervención de Ana, que es A, a la intervención de Beatriz, que es B, que te parezca más adecuada. Ahora que sé hacer esto. Bueno, ahora si no. ¿Se ve así bien? ¿Vale? Leedlo un poquito y vamos a ver si hay alguna continuación más apropiada o menos para cada uno de los enunciados. ¿Lo tenéis? ¿Está? Bien. Si Ana dice, ya son las 8, ¿qué continuación parece más natural? ¿Tenemos que darnos prisa o podemos ir despacio? Tenemos que ya son las 8, tenemos que darnos prisa. En cambio, todavía son las 8, podemos ir despacio. Esa sería la continuación natural. Si alguien nos dice, gano apenas 1000 euros, ¿qué le contestamos? ¿Qué bien o qué mal? Qué mal te pagan en ese trabajo, efectivamente. En cambio, a gano casi 1000 euros, una continuación podría ser qué bien. Si Marta ha trabajado solo 3 horas, entonces ¿puede descansar o no tiene derecho? Pues no tiene derecho, y en cambio de
Marta ha trabajado 3 horas, una continuación natural podría ser, entonces puede descansar media hora. Si Manolo bebe poco, ¿es que es buen conductor o mal conductor? No, estamos en Manolo bebe poco. Manolo bebe poco, pues será buen conductor. Este enunciado nos orienta a pensar que es buen conductor. En cambio, si bebe un poco, ya la continuación natural no es que será buen conductor. Porque, bueno, con beber, cuando no explicitamos el complemento directo, se entiende alcohol. Entonces, si bebe un poco de alcohol, ya no pensamos, pues será buen conductor, sino será mal conductor. Estos ejemplos son pragmáticos, tienen que ver con la denominada teoría de la argumentación de Ascombre y Ducrot, en la que destaca el hecho de que, si bien los hablantes podemos referirnos a una misma realidad de distintos modos, una vez que elegimos la manera en la que hacemos referencia a esa realidad, o sea, nosotros estamos ante un hecho, podemos elegir distintas formulaciones lingüísticas para describir ese hecho. Y una vez que elegimos una formulación concreta, esa estructura lingüística, esa formulación que elegimos, condiciona, a su vez, la prosecución, la manera en que continuamos el discurso. Por ejemplo, vamos a pensar que esto es Manolo y decimos que Manolo bebe un poco. Bien, ante esta misma situación, ante esa misma realidad, otro hablante podría optar por una formulación como Manolo bebe poco. Estamos describiendo a Manolo que se ha bebido una copa de vino. Uno puede decir que es un poco y otro puede decir que es poco. Bien, pues la formulación lingüística que elegimos condiciona la continuidad del discurso. Es decir, la cantidad de vino, como hemos visto, el hecho en sí mismo, la realidad, puede ser la misma. Incluso puede ser mayor para el que elige poco que para el que elige un poco. Pero, una vez que elegimos, como os digo, esta formulación, nos orienta hacia una determinada continuidad discursiva o hacia una determinada inferencia, hacia un significado implícito. Bien, vamos a fijarnos otro ejemplo, el adjetivo joven. ¿Quién es joven? Pues joven depende. Para mi primo, un chico joven es este. Para mi primo pequeño. Para mí un joven es este. Y mi madre habla de un joven de su edad, un chico muy joven. Y puede hacer referencia a alguien así. Es decir, no hay una realidad que sea joven en sí misma. Todo depende de la persona que esté hablando. O depende en buena medida de la persona que esté hablando. Eso sí, una vez que nosotros elegimos este adjetivo, eso condiciona la dinámica discursiva. Desde esta teoría se mantiene que se argumenta también desde la propia lengua. Una vez que decidimos, que optamos por el adjetivo joven, esto condiciona las dinámicas discursivas. Por ejemplo, es joven, le queda mucho tiempo para acostumbrarse. Esta sería una consecución normal, orientada, ese segundo enunciado, por el adjetivo joven. Si es joven, le queda mucho tiempo para acostumbrarse. Y esto explica que resultará anómalo un enunciado como es joven, no le queda tiempo para acostumbrarse. ¿Por qué? Porque este segundo enunciado estaría anti-orientado, sería contrario a la orientación establecida en el primer enunciado por el adjetivo joven. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿No? Es joven, no le queda tiempo para acostumbrarse. Si yo elijo un adjetivo como joven, me orienta el discurso en una determinada dirección argumentativa, que es contraria a la de no quedarle tiempo para acostumbrarse, porque a los jóvenes les queda tiempo para acostumbrarse.
Entonces yo puedo elegir joven para describir a cualquiera de estas personas. Esa es la realidad. Pero una vez que yo decido describir esto como joven, la propia lengua condiciona la prosecución discursiva, la forma en que tengo que continuar el discurso. Y esto sería, por tanto, anómalo. ¿Vale? Bien. Imaginaos una conversación de este tipo. ¿Sales a dar una vuelta? Todavía no he acabado el trabajo. ¿Esta persona va a salir a dar una vuelta? No. En cambio, ya estoy acabando el trabajo. Sí. Aquí es la presencia de todavía y de ya la que orienta las inferencias, los significados que extraemos de lo que aquí se ha dicho. A estos elementos, todavía y ya, los llamamos operadores argumentativos. Lo importante de aquí es ver que, aunque la realidad pueda ser la misma, tanto en el hombre que está bebiendo un poco de vino, como el adjetivo que yo elija, como la situación en la que me encuentre haciendo el trabajo, estoy acabando, pero no es lo mismo decir todavía no he acabado que ya estoy acabando. La realidad, por tanto, puede ser la misma, pero la formulación lingüística favorece unas consecuciones o bien unas inferencias y no otras. Argumentamos desde la propia lengua, no solo con la realidad, no solo desde la lengua, sino también con la lengua. Bien, y lo que veíamos ahí es, en lo que veíamos en la primera actividad, es la presencia de una unidad lingüística, ya, todavía, poco, casi, apenas, que varía precisamente estas continuaciones discursivas, varía las posibles continuaciones y también los significados que extraemos, los significados implícitos, es decir, las inferencias. A esto lo llamamos operador argumentativo. Son operadores porque actúan dentro del marco del propio enunciado. ¿Vale? Se distinguen así los operadores de marcadores, por ejemplo, que establecen una relación entre enunciados. Vamos con la primera. Ya son las 8, todavía son las 8. Aquí tenemos dos adverbios, ya y todavía, a los que denominamos adverbios de aspecto. Son adverbios aspectuales, no son temporales, nos remiten a las distintas fases en las que se puede subdividir un suceso o un evento. En este caso, son ya y todavía, son adverbios de fase porque para interpretarlos tenemos que acceder a una fase previa o posterior a la de la situación que se describe. ¿Qué estamos diciendo al usar ya? Con ya, lo que hacemos es expresar que esa situación que estamos describiendo, esa situación que viene denotada por el predicado, no se daba en una situación previa, no se daba en una fase inmediatamente anterior. Si yo digo ya son las 8, es que hace poco no eran las 8, es decir, que se ha producido un cambio, hay un cambio de fase. En cambio, con todavía, lo que hacemos es marcar la persistencia, la continuidad de una fase previa, de una situación anterior. De tal manera que en todavía son las 8, podríamos utilizar una paráfrasis como siguen siendo las 8. Hay, por tanto, con ya una idea de que la fase previa ha cambiado, mientras que con todavía estamos transmitiendo la idea de que una fase previa persiste, continúa. Es la idea de continuidad frente a la idea de cambio.
y la situación, fijaos que podría ser la misma, son más o menos las 8, pero la presencia de estos adverbios de fase, de estos operadores argumentativos, nos condiciona la manera de continuar el discurso. Gano casi 1.000 euros, gano apenas 1.000 euros. Aquí tenemos los dos adverbios de foco, casi y apenas, y cuando estos adverbios llevan detrás, o sea, cuando su foco es una expresión como esta, un sintagma cuantitativo, una cantidad, con casi hablamos de que existe una cantidad menor de la que se indica, pero que está cercana a ella, que está próxima. En cambio, con apenas, cuando va seguida de esta expresión cuantificativa, presenta un significado muy cercano al de los adverbios de exclusión, es decir, equivale de alguna manera a solo gano 1.000 euros. De ahí que las connotaciones que recibe este segundo enunciado sean negativas. Y por eso vosotros me decíais, claro, es que en gano apenas 1.000 euros, yo no puedo contestar con qué bien, hombre, qué mala leche tienes, ¿no? Gano apenas 1.000 euros es gano solo. Considero que esa cantidad es inferior a la que me corresponde. Hay una connotación negativa y de ahí que la continuidad natural sea con qué mal te pagan en ese trabajo. Bien, en Marta ha trabajado 3 horas, me decíais que entonces puede descansar y que en cambio Marta solo ha trabajado 3 horas, entonces no tiene derecho a descansar. ¿Qué explica aquí? Que la única continuidad posible o apropiada para la segunda oración sea no tiene derecho a descansar. El operador argumentativo solo, ese adverbio de exclusión que nos orienta nuevamente la continuidad discursiva. Y ya vamos con la última. Manolo bebe poco, Manolo bebe un poco. Aquí tenemos la diferencia entre poco y un poco, que vamos a reflejar con este ejemplo de la gramática básica de difusión. Ante una misma realidad, un vaso de limonada, fijaos cómo lo describe uno y cómo lo describe otro. Hay un poco de limonada, podemos probarla. Cuando yo utilizo un poco, estoy focalizando sobre el contenido. Hay un poco significa no hay mucha, pero hay. De la misma realidad que estamos describiendo, yo me fijo en la parte llena. Este es el optimista aquí. En cambio, en hay poca limonada, el significado que transmitimos es hay limonada, pero no suficiente. De la situación que describimos, nos fijamos en el continente, en la parte vacía. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Esto explica que si yo digo Manolo bebe poco alcohol, me fijo en lo que no bebe, entonces será buen conductor. Pero si Manolo bebe un poco de vino, me estoy fijando en esto. Y quien bebe un poco de vino no es buen conductor, probablemente sea peor conductor, será mal conductor. ¿Sí? Pues bien, estos son algunos de los aspectos que trabajaremos en los siguientes vídeos de MicroL a través de nuestros alumnos. Esperemos que lo hagan bien. Y ya para terminar, os dejo un último vídeo, ¿de acuerdo? Y con eso terminamos. Tenía 2, os voy a poner solo el de Álvaro, que no sé si es este. Hola. Vale.
soy Álvaro Recio y hoy vamos a ver la diferencia básica entre ser y estar. Ser y estar se usan fundamentalmente para unir dos elementos, A y B. Es decir, son verbos copulativos. En este uso, ser es un verbo de esencia, que define o caracteriza al sujeto. En cambio, estar es un verbo de estado, que indica cómo se encuentra el sujeto. Por ejemplo, podemos definir a Ana diciendo que es profesora, es alta o es inteligente. Y podemos describir cómo se encuentra diciendo que está cansada, está contenta o está nerviosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Ana es guapa y Ana está guapa? Con Ana es guapa señalamos una característica de Ana que la define. Con Ana está guapa describimos un estado. Por ejemplo, Ana está guapa con esa chaqueta. La característica con ser puede ser permanente, Ana es alta, o temporal, Ana es estudiante. Y el estado con estar también puede ser permanente, Ana siempre está nerviosa, o temporal, Ana está enferma. Como veis, todos los vídeos tienen exactamente la misma estructura. Una entrada en la que nos repetimos, decimos hola, sentar, la explicación cuanto más breve mejor y la cortinilla final. Así que nada, seguid atentos a ahora llamado micro L, apuntes de español, antes microgramática, apuntes de español. Y nada más, con esto terminamos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Disculpad los problemas técnicos, la tecnología es que... Bueno, estaba pidiendo perdón por los problemas técnicos, también por mi culpa, claramente. Y nada, que siempre es un placer venir a este país que nos trata siempre tan fenomenal y a esta universidad. Muchísimas gracias. Tenéis mi correo electrónico, os lo voy a volver a poner. ¿Vale? Tenéis mi correo electrónico para este material, todo lo que hemos visto, os lo mandaré. Una bibliografía que me ha pedido un compañero, también la incluiré en esa carpeta de Dropbox. Y nada, muchísimas gracias, que os vaya a todos muy bien. Gracias. Y como hoy vamos a acabar antes, me ha dicho Álvaro que hacéis un descanso un poquito más corto, como a las 12:10 o así, para empezar ya su clase, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Adiós, Minia.